Hola muchachos. Ok, después de haber visto un poco más de relaciones y funciones, vamos a seguir con algo muy importante que se llama dominio y rango de la función. Esto no se les va a hacer tan desconocido, al menos en los términos, porque recuerden que ya lo vimos dentro de lo que le llamamos el diagrama sagital. Son dos partes que vienen dentro del diagrama sagital. Son dos de los componentes precisamente de un diagrama sagital. Entonces, me voy a permitir leer esta parte y luego comenzamos con ejemplos. Dice, dominio y rango de una relación. Si la regla de correspondencia es una ecuación con variables x y y, entonces el dominio de la relación es el conjunto de los valores que puede tomar la variable x. Por su parte, el rango es el conjunto de los valores que puede tomar la variable y. En clases o en videos anteriores vimos que precisamente todos los valores que nosotros le demos al conjunto A, o sea, hablando ya de un diagrama sagital, todos les pertenecen a X y esos valores son los que nosotros llamamos arbitrarios porque nosotros se los damos, o sea, nosotros los buscamos. ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo a la función que nos dan, porque vamos a buscar nosotros el conjunto solución. Y ese conjunto solución son los que van a quedar en el conjunto B, que van a ser todos los de Y. Muy bien. Entonces vamos a poner ejemplos. Determina el dominio de las siguientes relaciones. Entonces, dominio como título y rango de una relación. Y ejemplos. Determina el dominio de las siguientes relaciones. Ok, vamos a poner como número 1 y igual a 2x menos 5 entre x menos 1. Como un número 2, 3x más 6, que divide entre x más 7. Perdón, número 2, aquí no le puse y igual. Número 3, y igual a 3x menos 5 dividido entre x cuadrada menos 16.
Bueno, procedemos entonces a su solución. Y como les decía al principio, ¿cómo lo vamos a poder resolver nosotros? Pues acuérdense de los valores arbitrarios. Pero esos valores arbitrarios van a depender de los valores del numerador y más precisamente de valores del denominador. Porque recuerden que habíamos visto también antes nosotros como término o como detonante, cuál era el que a mí me determinaba, ¿sí?, el valor. ¿Por qué? Porque decíamos que si hay una constante que se divide entre un número, o si hay un número que se divide entre una constante. Y ya lo habíamos visto, por ejemplo, cuando nosotros lo teníamos que obtener en la calculadora y cuidar que no nos marcara error, porque le poníamos no existe, no tiene solución y este tipo de cosas. Entonces, quiere decir que aquí lo que tendríamos que buscar nosotros es el número que me va de una manera a neutralizar el denominador, ¿sí?, y me va a dar 0. Y entonces si yo voy a tener cualquier valor dividido entre 0, no va a tener solución. Y ese es el número que a mí me va a decir, ok, entonces, ¿cuál es verdaderamente el dominio y el rango de una función? Y entonces, aquí, por ejemplo, va a ser esencial checar los valores de x1 y menos 1. Aquí checar los valores de x7 menos 7. Y acá, y después lo vamos a ver posteriormente, un 4 y un menos 4. Entonces, empiezo diciendo, cuando x vale menos 1 y cuando x vale 1. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Y igual a 2 por menos 1 menos 5 dividido entre menos 1 menos 1. Entonces aquí me va a dar un menos 2, un menos 5, abajo me va a dar un menos 2. ¿Ok? Bueno, aquí ya me pasé un poquito hacia este punto. Lo voy a seguir aquí abajo. Me da menos 7 entre menos 2. Y eso quiere decir que me da 7 medios, que es un número real, es un valor real. ¿Qué pasa ahora o qué va a pasar ahora cuando yo lo voy a intentar con el x1? Con el x1 me va a quedar entonces y igual a 2 por 1 menos 5 dividido entre 1 menos 1. ¿Sí? Siguiendo la ecuación esta. Cuando x es 1, aquí los tengo, 1 menos 1. Y entonces aquí me quedaría 2 menos 5 dividido entre 1 menos 1, 0. Entonces quiere decir que aquí, si yo continúo la ecuación, me queda un menos 3 sobre 0. Y acuérdense que un menos 3 entre 0, la calculadora me va a poner no existe. Entonces aquí, acuérdense, no tiene solución. Y entonces ya podemos nosotros concluir cuál es el valor que yo no voy a poder utilizar aquí. ¿Sí? Entonces hay varias maneras de cómo ponerlo. Yo puedo poner, por ejemplo, todos los números reales. Sí. Sabemos cuáles son todos los números reales, excepto cuál fue el que no nos determinó. Pues el 1, entonces excepto
1. Así. O de otra manera, en la nomenclatura que se usa, por ejemplo, en el libro que tenemos nosotros como guía, como texto, nos dice X igual, no es igual, es un otro signo. Así un tipo de E, como una E, vamos a decir, alargadita, que quiere decir pertenece. X pertenece a los números reales, punto y coma, X diferente de 1. Entonces es lo mismo que nosotros estamos diciendo acá. Todos los números reales excepto 1. Cuando X pertenezca a todos los números reales, pero que sea diferente de 1. Nada más. Entonces quiere decir que del 0, todos los negativos, del 1 y todos los demás. Y el 1 no lo podemos tocar. ¿Ok? Bueno, nos quedamos aquí con la solución del número 1. Ahora vamos a ver qué sucede con el número 2. Ya había dicho yo, ya me había adelantado a los números. Si X es igual a menos 7, ¿ok? Y ahorita voy a poner qué sucede con el menos 7 y luego vemos el 7. Entonces, si Y es igual a 3 por menos 7 más 6 entre menos 7 más 7, entonces vamos a tener que es un menos 21 más 6, pero abajo ya se nos neutralizó. Menos 7 más 7 es 0. Entonces, aunque yo tenga valor en el numerador, pero si en el denominador no tengo, entonces nos va a dar lo mismo que tenemos aquí. No tiene solución. En cambio, ¿qué pasa cuando la X vale ok, aquí fue cuando la X nos dio menos 7, o que la X dijimos que era 7, ¿sí? Entonces ahora le voy a poner cuando X sea 7 positivo. Si X es igual a 7 positivo, entonces voy a decir otra vez que es igual a 3 por 7, le voy a sumar 6, y aquí en vez de anularlo, pues me va a quedar 7 más 7. Entonces, siguiendo las cuentas, 21 más 6 entre 14. Y entonces voy a tener que va a ser un 27 sobre un 14, que aproximadamente nos va a dar un 2. Porque si yo hubiera tenido un 28 entre 14, pues nos va a dar un 2. Entonces, esto quiere decir que sí, este es un número real. Entonces, ya tenemos otra vez la solución. Y la podemos poner así como lo pusimos en esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a poner? X pertenece a los números reales, ¿sí? Pero que sea diferente de... ¿Cuál fue el que nos salió? Menos 7. Quiere decir que entonces todos los demás sí podemos decir que es un dominio de la función. ¿Ok? Tenemos hasta aquí esta parte. Y ahora vamos a ver el otro que yo había dicho, que era X igual a menos 4 más 4. ¿Y por qué me atreví a decirlo? Pues ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos por X4 positivo y X
menos 4. ¿Ok? 4 menos 4. ¿Por qué? Porque, acuérdense, y esto ya lo habíamos visto anteriormente, si y es igual a 3x menos 5, yo veo que en el denominador hay una diferencia de cuadrados. Hay un binomios conjugados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo lo puedo factorizar. A la x cuadrada le saco su raíz, a 16 también, y me va a quedar x menos 4, x más 4. Y quiere decir que ese es el que me va a anular a mí el valor. ¿Por qué? Porque si yo aquí pongo 4 menos 4, se va a hacer 0. Y aquí también menos 4 más 4 también se va a hacer 0. Entonces quiere decir que aunque me quede, lo que me quede en la parte del numerador, lo que sea, de todas maneras, si esto se va a anular, pues me va a eliminar todo y me va a quedar como esto que está aquí. Vamos a verlo nada más con uno solo. Vamos a verlo, por ejemplo, con el 4 positivo. 3 por 4 menos 5 dividido entre 4 menos 4. Y aunque aquí yo tenga 4 más 4, ¿sí? Lo vamos a ver. ¿Por qué? 12 menos 5, pues aquí ya me va a dar un 7. Pero aquí de una vez lo vemos. 4 menos 4 es 0. Por 4 más 4, que aunque sea 8, va a ser 8 por 0, pues va a ser 0. Y entonces aquí me va a quedar esto, y aquí voy a concluir otra vez, no tiene solución. Ahora, en vez de el 4 positivo, yo tomo el negativo, pero como lo tengo que hacer en esta parte, me va a quedar lo mismo que aquí. Entonces se me va a volver a anular. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Otra vez, que x, ¿sí?, cuando pertenezca a todos los números reales, excepto porque tiene que ser diferente de 4 y diferente de menos 4. Entonces aquí nada más tomamos en cuenta un solo valor, porque un solo valor es el que nos neutralizaba a este denominador, igual que aquí. Pero aquí ya son dos. ¿Por qué? Lo habíamos visto también antes en otro tipo de ejercicio muy allegado a esto, pero como ya con funciones, ya no tanto hablando del dominio. Porque si la x es cuadrada, acuérdense que tiene dos soluciones. Entonces, esas dos soluciones son las que nosotros vamos a comprobar para que nos dé el dominio. ¿Ok? Entonces, al igual que yo puse este escrito aquí, lo podemos poner o sustituirlo con esto que está aquí. Al fin y al cabo, esto que está escrito aquí y esto que tengo en forma, vamos a decir entre comillas, matemática, es lo mismo. Lo mismo pude haber puesto aquí y lo mismo puedo haber puesto en esta parte. ¿Ok? Bueno, le vamos a adicionar un número 4. Nada más para ver una pequeña diferencia que, si se fijan, cuando nosotros podemos factorizar, y aquí hemos visto que factorizamos el denominador. Igual va a haber ejercicios donde nosotros vamos a tener también que factorizar el numerador y el denominador, los dos, o uno de los dos. Bueno.
Voy a borrar la parte de donde puse el 1 para poner el número 4 y ver ese detallito que estoy diciendo, ¿no? Ok, se lo voy a poner con lo mismo para seguir. Ahora sí que en el mismo canal, y es igual a 2x más 7 dividido entre x cuadrada más 7x. Hay que recordar también que, acuérdense que todo viene de una expresión que yo les dije que la íbamos a utilizar todo el semestre para Matemáticas 4, que es y es igual a f de x. Entonces, a mí tanto me pueden poner la expresión así, y igual a esto, como f de x igual a esto, ¿sí? Para que no nos confundamos. Si nos ponen y igual a x y y igual y f de x, entonces que es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Primero decir y igual. Yo en varias ocasiones también he dicho que esto es tan simple que se sigue quedando igual. Así. Pero aquí, entre comillas, yo puedo ver que puedo factorizar por término común. Entonces, x más 7. Si hubiera habido un ejercicio donde a mí el numerador me da la posibilidad de haberlo factorizado y que si me da otro de aquí igual y lo puedo eliminar, pues lo único que voy a hacer es hacerlo más pequeño, ¿sí? Y entonces aquí ya podemos ver de manera más clara cuál es el número que me va a anular a mí al denominador y me lo va a hacer 0, aunque el numerador me siga dando un valor. ¿Sí? Ya vimos entonces que va a ser un menos 7. Entonces, si yo digo x igual a menos 7, con ese hacemos la prueba. Este es el valor que yo decía arbitrario, pero no es tan arbitrario porque va a depender de lo que yo tenga en el denominador. Entonces, y es igual a 2 por menos 7 más 7 dividido entre menos 7, que va a multiplicar a menos 7 más 7, entonces voy a tener un menos 14 más 7 dividido entre, si este menos 7 más 7 ya me dio 0, pues entonces de una vez le pongo 0 y me va a quedar y igual a menos 7 sobre 0, que volvemos otra vez a lo mismo, no tiene solución. Y entonces, ¿qué concluimos? ¿Sí? Pues lo que vamos a concluir es lo que hemos concluido en los anteriores, que x pertenece a todos los números reales, ¿ok? Excepto el menos 7, o que sea diferente de menos 7. ¿Ok? Porque ¿qué hubiese pasado si yo le pongo un 7 positivo? Pues que con el 7 positivo sí me hubiera dado un valor real. Aquí con el negativo 7 es cuando no me dio. Vamos a tener junto con estos ejemplos que yo ya les resolví, una actividad de aprendizaje
que viene en nuestro libro de texto, ¿sí? Recuerden que es Cuellar, y es la actividad de aprendizaje, bueno, perdón, ya lo había dicho, es la actividad de aprendizaje número 5, que dice escribir para aprender en parejas, y luego dice hagan lo que se solicita. Entonces lo que nos solicita aquí este ejercicio o actividad de aprendizaje son siete ejemplos más. ¿Sí? Entonces los voy a escribir y esta parte va a quedar como actividad que ustedes van a subir después como para la evaluación, ¿sí? Como parte de los ejercicios. Entonces voy a borrar esta parte de aquí. Y entonces anotamos actividad de aprendizaje cinco, y dice escribir para aprender en parejas y luego dice hagan lo que se solicita. ¿Sí? Entonces tenemos un inciso A que me dice y igual a 1 entre x o sobre x, que es lo mismo, ¿no? Aquí ya vamos a poder entender lo de entre o lo de sobre, o también muchas veces el decir por, y no necesariamente tenemos que confundirlo con multiplicación, porque acuérdense que ya cambiamos a un lenguaje algebraico. Entonces b es igual, bueno, el b es y igual a 2x menos 5 dividido entre 1x cuadrada menos 36. Un inciso C, y igual a una raíz de x dividida entre una x de y igual a una raíz de x sola, una e como y igual a una raíz de x menos 3, f como un pequeño nada más, una pequeña diferencia, sería x más 3,
Y pequeña diferencia, pero muy significativa en el momento de que nosotros obtengamos su dominio. Una muy simple, que es y igual a 3x menos 12. Aquí cuando ustedes la resuelvan se van a dar cuenta qué tanta ventaja tenemos cuando encontramos una ecuación lineal de esta manera y las otras que están acá, que entre comillas podemos decir no son tan lineales, pero yo voy de acuerdo a no son tan lineales en la forma que las tenemos representadas. Acuérdense que todas, hablando de lineales, depende de que la variable esté elevada a la primer potencia. Desde ahí nos dicen que son lineales. Pero hablamos de lineales también cuando están en forma así como las tenemos aquí. Y entonces hay una h que dice y igual a x cuadrada menos 4 ¿sí? Serían estas que quedan aquí. Bueno, muchachos, nos veríamos entonces para un siguiente ejercicio para ver, vamos a decir entre comillas, otro tipo de ejercicios o de ejemplos, y también posiblemente vamos a decir otra manera de representar nosotros cómo queda el resultado. Entonces, ¿de qué otra manera nosotros podemos entender el resultado de una función cuando a nosotros nos piden el dominio o que estemos encontrando o buscando el dominio? ¿Por qué? Porque recordemos que el dominio son todos los elementos del conjunto A, son a todos los que les pertenece la X, porque es la variable independiente que nosotros le damos los valores arbitrarios para que Y como variable dependiente tenga valor. Por eso es que siempre va a aparecer Y igual a f de X o f de X igual a la función en X. ¿Sí? Entonces nosotros lo dejaríamos hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.